La lucha de clases no ha muerto. ¿En qué momento de la lucha de clases nos encontramos en la actualidad? Pues ni más ni menos que en un momento muy raro. Me explico. Después de la terminación de la Guerra Fría nos encontramos con que las ciudadanías occidentales son bombardeadas masivamente con informaciones anticomunistas para que se vea la verdadera cara del comunismo que ellos nos mostraban. Las imágenes de la descomposición de la Unión Soviética y la pobreza de sus poblaciones producto del supuesto comunismo, no hacen sino falsear la auténtica verdad, que no es otra que lo que verdaderamente ocurrió fue que el régimen soviético fue dinamitado desde dentro, por la infiltración del capitalismo en las esferas de poder rusas, y por la carrera armamentística a la que se vio sometida por sus enemigos en una lucha desigual, tanto económica como propagandísticamente. Casi todo el mundo se alió con el occidente capitalista. Resultado: la palabra comunismo empieza a sonar a risa. Los debates ideológicos de la izquierda no quieren en su vocabulario ni por asomo que aparezcan las palabras marxismo ni comunismo. Casi todos abrazan la nueva ideología triunfante, el occidentalismo democrático, también llamada coalición internacional. Para contentar a la izquierda se deja que las corrientes socialdemócratas, hoy socioliberales, se integren en el sistema dejando todos sus pelos marxistas en la gatera. Estos dan por concluido el debate de las ideas. Concretamente en España fue Felipe González quien lo finiquitó, e ingenuamente, entre comillas lo de ingenuamente, se creen que les iban a dejar algo de sus esencias para justificarse ideológicamente ante sus bases y el resultado ya saben cuál es, que los socioliberales tienen de izquierda y de socialismo lo que yo de marciano. Cuando se habla de filosofía, enseguida nos vienen a la cabeza conceptos como muy complicados. Eso es una cosa de pensadores solemos decir, pero no crean que todo esto es tan complicado como parece porque resulta que todos somos pensadores. Todo se reduce a que analizamos en profundidad todo lo que nos rodea, y entonces si el análisis nos dice que lo que vemos no nos gusta por injusto, nuestro pensamiento enseguida filosofa buscando el cómo se ha llegado a eso, lo que nos lleva a buscar la posible solución partiendo de la circunstancia que nos rodea y la posibilidad real que tenemos de cambiarlo. En ese momento ya ha nacido un filósofo, si se tiene la capacidad de plasmarlo en un escrito que pueda calar en quien lo lea, y se divulgue, es posible que ya haya nacido un principio filosófico, que suele recibir el nombre del filósofo que lo desarrolla, por ejemplo marxismo. Una vez plasmado el principio filosófico, el filósofo lo desarrolla en múltiples libros y tratados para razonar cada letra de su principio, pero que si alguien no quiere sumergirse en tanta maraña de literatura, si el mensaje del principio lo tiene claro y decide adoptarlo, habrá nacido un seguidor de ese filósofo que en el caso de Marx se llama marxista como todos sabéis. ¿A qué se puede reducir básicamente la filosofía de Marx? Pues a lo siguiente: el hombre no puede, no debe, ni se tiene que dejar explotar por otro hombre, y tiene que entablar una lucha contra el explotador. Los medios de producción deben de estar bajo el control del Estado y de los trabajadores. Ese es el principio filosófico vital de Marx. Luego ocurre que el filósofo desaparece y deja su legado, y ahí entran en juego los desarrolladores de la filosofía. Ya saben, el cómo, el dónde, el cuándo, los matices. Todo lo demás ya está supeditado a las vicisitudes del momento para poder adoptar una forma de lucha. Surgen nuevas formas de canalizarlos: comunismo, socialismo, marxismo-leninismo, maoísmo, en fin, un largo etcétera. Pero todos con el mismo génesis, Marx y su pensamiento. En las formas de gobierno se tiene que evitar el caudillismo. Lo digo porque los caudillismos suelen terminar todos mal. Una vez desaparecido el líder el sistema corre peligro de derrumbarse, pero siempre que suena esa palabra el capitalismo induce a su población a que la asocien al marxismo. Todo esto tiene el fin de distraer la atención, para que no caigan que Hitler, Franco, Mussolini y el largo etcétera de dictadores occidentales defensores de sus valores espirituales eran marxistas perdidos, no tienen por dónde sostener su pobreza ideológica. Luego, nadie habla de los caudillismos a tiempo parcial que ejercen los gobernantes que ganan elecciones dicen que democráticas y luego ejercen el poder absoluto pasando por encima de su pueblo, enriqueciéndose él y sus pajes para luego traspasarle el poder a otro reyezuelo a tiempo parcial, porque en las democracias occidentales nadie hablamos del otro totalitarismo imperante, que no es otro que el totalitarismo económico. ¿Qué diferencia hay en quedarse con todo el poder político o con todo el poder económico? Ninguna. Luego se puede considerar que en estos momentos Occidente es regido por regímenes totalitarios, porque se quedan con todo el dinero de sus ciudadanos. De hecho ya está acuñada y muy extendida la frase esa de la dictadura de los mercados, ¿o no? Ya se han erigido en comité central y designan gobernantes para las naciones. Los ejemplos de Italia y Grecia fueron y son una muestra de lo que viene, y de lo que sus pueblos deciden en las urnas. Nada, esto es comunismo puro pero al revés.
En vez de gobernar el 99% gobierna el 1%. Y ya nos encontramos con el siglo XXI dando sus primeros pasos, y cuando parecía que el marxismo estaba enterrado para siempre, y teniendo como única forma de ideología el occidentalismo democrático, que se basa en la perpetuación del capitalismo más salvaje, va y empieza a surgir por doquier el lumpenproletariado, una vergüenza difícil de soportar para el ciudadano de las sociedades capitalistas que tiene la firme convicción de que el que no trabaja es porque no quiere, pero que empieza a levantar ampollas y a llenar de preguntas a las sociedades occidentales tan distraídas ellas en las celebraciones con el becerro de oro. La orgía del muro de Berlín todavía dura, y claro, entre tanta fiesta no se dan ni cuenta que la guerra no estaba ganada del todo, que habían derrotado a la Unión Soviética pero no al pueblo ruso, que fue el que hizo la revolución comunista y el marxismo lo lleva en los genes, que quedó con todo su arsenal nuclear intacto, y al comunismo de China, que mientras ellos celebraban victoria tras victoria, cuando se quisieron dar cuenta, China ya tiene un arsenal de armas nucleares que ya no pueden controlar y empieza a venir Paco con la rebaja. Ingleses, portugueses, fuera de mi casa, que tengo la bomba atómica. Y con el rabo entre piernas se tienen que marchar para casita a esperar como China se los comerá en pocos años. Y ya estamos de nuevo en una nueva guerra templada, pero con una curiosidad diferente. Ahora los que no quieren dejarse penetrar por el marxismo ya no controlan el aparato de propaganda como es la prensa oficialista. Ahora con Internet todo el mundo expande sus ideas y las verdades del barquero, y me da la impresión que el marxismo está penetrando en Occidente como cuchillo en la mantequilla. De momento solo lo denominan anticapitalismo, pero blanco y en botella. Ya no pueden poner un telón de acero porque Internet es una escalera muy grande y más cuando se den cuenta que los marxistas no se comen a los hombres crudos, sino que intentan alimentar a los lumpenproletarios. Y observen este detalle, China se ha metido en su tejido capitalista con su comunismo y se ha adaptado. Corea es enemigo acérrimo de Occidente, se ha hecho nuclear. Pakistán e India son nucleares. Posiblemente Irán también. El Partido Comunista Ruso se está rehaciendo y según parece a Putin las oligarquías no le gustan nada. Los movimientos de indignados de todo el mundo que sí les podríamos llamar ya lumpenproletarios, ¿de quién creen que ideológicamente pueden estar más cerca? ¿Del marxismo? ¿O del capitalismo que los ha truncado? Con todo esto delante se puede considerar que el derrumbe del capitalismo está en la misma proporción que el de la Unión Soviética, en todos los niveles: pobreza en la población, deuda, población en estado de shock, armas nucleares a mansalva. ¿Aceptará el orgullo de los sátrapas occidentales su derrota como aceptó la Unión Soviética la suya? ¿O por el contrario, lucharán hasta el exterminio, antes de perder los burgueses sus privilegios? Hay otra reflexión que no me resisto a comentar. Si consideramos marxista el socialismo, y las sociedades se rigen por una asamblea del pueblo, que a su vez son elegidos por los ciudadanos, con los organismos de control apropiados para que el caudillismo no tenga cabida en la clase dirigente, yo creo que no se le puede llamar a esto dictadura, sino otra forma de establecer el gobernar de los pueblos con principios marxistas y asamblearios, donde se ha visto que cuando el 99% explotado se levante contra el 1% de los explotadores se le pueda llamar dictadura. En todo caso podríamos llamarlo marxismo tácito. Yo creo que Marx estaría de acuerdo. Lo más increíble de todo esto, es que las ciudadanías capitalistas tienen inoculado en sus genes un virus antimarxista, que consiste en decirles que si viene el marxismo les van a quitar a ellos las tierras de la burguesía, que ya tiene tela la cosa, y no digo sus casas porque como son de los bancos. Pero esta gente que se ha pensado, que en los países socialistas, la gente va por la calle con harapos, duerme a la intemperie y come en el cubo de la basura, ni eso tienen capacidad de discernir, porque digo yo, ¿quién tiraría comida a la basura si no hay burgueses? ¡Qué pena! Otro de los topicazos muy extendido para asustar al incauto es el de, ¿a ti te gustaría que si estás estudiando, luego un barrendero gane como tú, entonces nadie estudiaría, o que tendrías que cederle parte de tu casa a otro? Madre mía. Lo que hace el cine yankee. Como un día me acuerdo que le dije a uno, oye, ¿tú has oído hablar de Marinaleda, una ciudad de España? Pues date una vuelta por ahí, porque se ha implantado un microestado marxista y puedes ver en directo cómo se comen unos a otros. En estos momentos la lucha se ha encarnizado al límite. El capitalismo está asustado por culpa de la pobreza que asola el imperio y la penetración del marxismo puede ser bestial. Pronto veremos otra vez caza de brujas con la nueva ley de detención indefinida. Y aunque en Rusia a los gobernantes no les queda ni vestigio de comunismo y están occidentalizados, también saben que el Partido Comunista sigue siendo muy fuerte, y el nacionalismo antioccidental está en los tuétanos del pueblo ruso, lo que hará enrocarse a Putin en posiciones radicales antioccidentales si quiere conservar el puesto, como ya lo viene haciendo hace años.
China nos tiene en el punto de mira ideológico por las amenazas que le supone la ambición de Estados Unidos OTAN. Saben que el capitalismo occidental está herido de muerte y no nos van a ceder un milímetro de su soberanía. Así que o se llega a un status quo aceptado por todos y en igualdad de mercados o se van a enzarzar. Así que, como nosotros votamos, nosotros decidimos. ¿Sería posible bajar los misiles y establecer un status quo hoy en día? Ahora mismo rotundamente no, porque la posición que Occidente tiene en el tablero sigue siendo aún ventajosa con el dólar como moneda divisa. Es una posición que Rusia y China difícilmente aceptarían, pero bueno, incluso hasta podrían aceptarlo con un poco de voluntad negociadora y con el comercio mundial abierto a todo el mundo en igualdad de condiciones. Esto por una parte, pero es que por la otra si Estados Unidos no termina de completar su tablero geoestratégico de Oriente Medio, entiéndase hacerse con Siria e Irán como se ha hecho con el resto, más el escudo antimisiles que está desplegando en Europa tampoco aceptaría, y mucho me temo que Occidente nunca aceptará abrir el comercio mundial a todas las naciones en igualdad de condiciones, incluido por ejemplo Cuba y Corea del Norte, porque el vuelco sería tan espectacular que todavía no entra en sus cabezas. El imperio se derrumbaría en poco tiempo porque las ciudadanías cada vez se acercarían más a las tesis marxistas, ante el desequilibrio social que supondría aguantar a tanto burgués. Mientras la mayoría cada vez con más penurias injustificables, las migajas cada vez serán más escasas. ¿Por qué se creen que los Estados Unidos han hecho tanta cárcel, y esa ley de detención indiscriminada aprobada en 2012? Hay una cosa que me hace una gracia increíble, porque los dictadores que gobiernan en plan déspota como dictadores, aprueban leyes antidemocráticas para luego decir, te fusilamos porque nos da la gana, y la ley me lo permite. Pero si esto mentalmente es increíble, más inaudito todavía es que celebran juicios. ¿Han visto la película, La Rosa Blanca de 1982? Lo digo solo por poner un ejemplo significativo. Así, qué mala salida nos espera a las ciudadanías como no consigamos enderezar la forma de gobernar que padecemos, y se crean encima que lo hacen con los votos de la mayoría lo que les justifica todo tipo de desmanes. Creo que ha llegado la hora de los ciudadanos que mediten sus decisiones ante una urna, porque si no mal futuro nos espera, porque no quieren que hablemos de Marx en profundidad. Reciban